Iniciamos semana aquí en la primera mesa de opinión de Antioquia. Para mí es un placer saludarlos y como siempre en compañía de todo este equipo que somos bastante, ¿o no? Don Cifuentes, don Fernando, los dos Fernando, los dos Josés, el único Duber, las dos Andreas y solo Nacho. Solo Nacho. Bueno, ¿cómo están todos ustedes? Nacho, gracias a Dios, en orden. ¿Todo en orden? Con todo el ánimo para esta semana. Que además empezó temprano, empezamos desde muy temprano preparando todo el sistema informativo. Hora 13, aquí como siempre dándonos toda la información de lo que ocurre. Bueno, señores, lamentable el fútbol. Cuente a ver, usted siempre me dice lo mismo, no es el fútbol, es lo que pasa por fuera, pero el fútbol mueve emociones. ¿Qué fue lo que pasó Sí, con Nacho, este hincha? más que el fútbol, vea la cultura, lo que nos estamos acostumbrando a ese imaginario absurdo que adquirimos de lo que consideramos barra brava y exótica en el sur del continente, como Argentina, como Uruguay, que para ellos también es una herencia de los hooligans en Inglaterra, que de hecho lo sacaron de todos los estadios de Inglaterra. Desafortunadamente ayer estaban en la previa del compromiso en la ciudad de Ibagué, en el estadio Manuel Murillo Toro, entre el equipo de Millonarios y el equipo del Deportes Tolima. Y antes que hablar, quiero que ustedes lo vean con sus propios ojos, qué fue lo que sucedió. Vamos a repasar si lo tenemos ahí, muchachos. Estaba el jugador Daniel Cataño haciendo calentamiento, los hinchas le gritaban de todo. Entro un poco en contexto, ve, ingresa un hincha, ahí está, y le pega un codazo por la espalda. Y el policía apenas... No, ni se mosqueó. No, el policía intervino cuando Daniel Cataño regresó a responderle la agresión al hincha. Y para colmo de males... Ahí se metió. Ahí va a pasar. Mire, ahí está. No, el señor por detrás, de apellido Montenegro le aporrea con el codo por detrás. Y para colmo de males, Nacho, el árbitro Wilmar Roldán, que es el mejor árbitro que tenemos en el país desde hace mucho tiempo, por la acción de reacción que tiene Daniel Cataño, toma la decisión de sacarle la tarjeta roja. ¿Qué hace el equipo de los Millonarios en ese momento? En vocería del profe Gamero y de su capitán Macalister Silva, dice, si nos echan el jugador, nosotros no jugamos porque aquí no hay garantías para jugar. Y se arma el dilema, Nacho, porque dice, no, es que Millonarios dejó el equipo, el compromiso tirado, tiene que perder por W, que eso y por lo otro, pero la realidad es que si se te mete un hincha, hoy te mete un codazo, mañana es una puñalada, una perada, una botellada, entonces, ¿qué va a pasar ahí? ¿En dónde está la seguridad de la integridad de los jugadores de fútbol? Y la verdad es que, bueno, el hincha fue capturado, estuvo en el búnker de la Fiscalía en la ciudad de Ibagué, pidió disculpas, escuchemos lo que dijo el hincha después de su agresión al jugador de fútbol. Me presento ante ustedes a pedir disculpas, de pronto me dejé llevar de las emociones que se viven dentro de un estadio de fútbol. Son emociones que no son correctas porque no podemos permitir que el fútbol se vuelva violencia, tenemos que llevar la fiesta del fútbol en paz. De pronto no, señor Montenegro, se dejó llevar. No, si fuera un de pronto no pasa nada, se dejó llevar. De pronto no. Y eso no tiene ninguna explicación ni ninguna justificación, Nacho. Nosotros somos un país que ha sufrido pues yo no sé, aquí ahorita le trasladamos la pregunta al invitado que viene más tarde, pero para mí eso son lesiones. Sí, son lesiones personales. Lesiones personales. Y Daniel Cataño está en todo su derecho de demandar. Y si demanda... Y lo debe hacer. Claro, se va a complicar el señor Montenegro por eso. Pero lo que más llama la atención es de fondo. ¿Usted se acuerda, Nacho, que el año pasado aquí tocamos el caso que en el estadio de Pasto, en el Libertad, se introdujo un perro a la cancha y le cobraron una multa de casi 7 millones al equipo porque entró un perrito? Y eso que el perro no le hizo nada a nadie. No mordió a nadie. El señor sí vino aquí, entró, le metió un codazo a Daniel Cataño y ahora están diciendo que la responsabilidad es del equipo de los Millonarios. No, el equipo de los Millonarios está en toda su libertad de decir, no juego si no hay garantías. No es responsabilidad del equipo de Millonarios, criticable lo del hincha del Deportes Tolima, pero tampoco era la reacción del futbolista. No, pero ¿sabe una cosa? Porque a eso nos acostumbramos en esta sociedad, acción-reacción. El futbolista a está todos bien le respondemos. Sí, yo no, o sea, dentro del reglamento no, yo no voy a justificar lo que hace el futbolista. Dentro del reglamento lo tenía que expulsar, sí, lo tenía que expulsar. Pero también hay que mirar la ley natural, o sea, si estamos entendiendo al hincha porque de pronto tuvo un impulso de salir a pegar, entonces ¿dónde cae de pronto el impulso de Daniel Cataño? Obviamente iba a reaccionar. Eso sí, eso es distinto. Pero tengo entendido que el Tolima se solidarizó con la actitud de... Sí, se solidarizó. dijo, no hay condiciones, nos retiramos también. Pero una cosa fue en el acto y ahora son los 3 puntos en el escritorio que vienen en disputa y eso ya... Bueno, ya sabemos claramente quiénes son los fanáticos del fútbol en esta mesa. No, pero oiga, ¿sabe? Yo le agrego algo que ya no tiene nada que ver con el fútbol. Y ¿sabe lo más triste de toda la historia? Es que cuando retiran al hincha, la policía, y se lo lleva detenido, hombre, los hinchas del Tolima aplaudiéndolo. Ah, sí. No, esa no fue hay la... derecho. Eso es mucho no hay derecho.
eso sí me entristeció en el alma. Ay, ay, ay. Violencia uno. Y sabe, Nacho, Eso debería generar repudio generalizado y además un rechazo y casi que determinar, este señor no lo queremos volver a ver en el estadio. sí, deben ser completamente de ejemplarizantes acuerdo. las sanciones. Pues, Bueno. ¿sabe, Nacho? Un domingo en el que se debería estar hablando de que Colombia quedó tercero en el Suramericano, que el campeón del Suramericano no le pudo ganar a Colombia en 2 partidos, le ganó al resto. Estamos hablando de ese hecho bochornoso. Totalmente. ¿Presentaron o no presentaron la reforma a la salud? Nacho, hasta donde yo sabía, todavía no la habían presentado. A esta hora. Pues, Pues mire, estaban esperando. A ver, a En ver. este momento están iniciando los actos protocolarios, Nacho. Solo hasta este momento está iniciando todo, está sonando el himno nacional afuera donde se iba a hacer ese acto simbólico como ¿Dónde iba fue a ser ese denominado. Corríjame si fuentes que puedo mentir, pero es afuera en la Plaza de Bolívar, si no estoy mal. No, no en la de Bolívar, en la plaza interna que queda ahí al lado de Presidencia. Y están en este momento apenas, y decimos apenas porque estaban convocados para las 3 de la tarde, apenas están iniciando los actos protocolarios después de un Como retraso. quien de dice, 2 horas. nuestro invitado de mañana, pues no le va a dar tiempo de leerse eso, porque falta ver si la van a presentar. Pues como van las cosas, qué No, gobierno pues, tan me incumplido imagino que ya están llamando a la Secretaría del Congreso para que los espere, porque si era hasta las 6, no, porque uno de los actos es terminar ahí y pasar al Congreso a radicar. Les va a tocar esperar Pero, un ratico a la ministra. Pasó algo con eso muy particular, uniéndome a lo que está diciendo Andrea acerca de que apenas se está presentando, porque un senador, el senador J.P. Hernández, que fue este youtuber más votado, que en su momento también apoyó el tema de las marchas, hizo una crítica muy fuerte a través de las redes sociales, porque le dijo al presidente Gustavo Petro que dejara el show. Y ahí debemos tener los videos porque se ve cómo están retirando la silletería del lugar donde iba a ser la socialización de este proyecto. Y están retirando la silletería porque no llegaron las personas que se esperaban. todo eso era iban el a ingresar. montaje para presentar esa reforma. Sí, Nacho, todo eso era el montaje y lo que está criticando este senador es que cuánto se gastaron, y mire a las personas que apenas llegaron, que cuánto se gastaron en pantallas, porque hicieron una convocatoria pues nacional donde esperaban miembros de la sociedad civil, la ministra de Salud y otros que fueran, y pues apenas está iniciando. Pero no contento con esto, este mismo senador también hace una crítica, Nacho, y es que él dice que el presidente Gustavo Petro utilizó a los indígenas del Cauca, porque muchos indígenas del Cauca, aprovechando que hoy iban a hablar de salud, se acercaron a este lugar, no los dejaron ingresar. Y se acercaron los indígenas del Cauca porque ellos también tienen una preocupación con su sistema de salud, dado que están manifestando que los van a trasladar de un sistema de salud que es propio para ellos y que ellos tienen temor. Pues le cerraron, Nacho, las rejas, no los dejaron ingresar, y eso también causó indignación, porque recuerden que eran sus mejores amigos en la época electoral. Reforma bien cuestionada, y miren lo que está terminando todo esto. Esto será un show mediático. ¿Qué es esto Nacho, tan impresionante? pero o sea, sabe- ¿Está ¿sabe qué es lo terminando bueno de o la está reforma? empezando? No, pero ¿sabe qué Creo lo, que está empezando. ¿sabe No, qué es no, lo no. bueno del asunto? Y es que todo esto que ha habido alrededor de la reforma ha generado que la gente esté pendiente de ella. Algo bueno saldrá de ahí en términos de mayor participación ciudadana, por lo Míralos menos ahí, los indígenas. pendientes, los pobres indígenas no los Están dejaron pidiendo entrar. entrar. Pero eso sí ha generado mayor interés de la gente en todo el proceso de reforma. Pues, y eso es importante, creo yo. José, pues estaba mirando un documental y decían, los colombianos están equivocados en mirar a Venezuela. Deben mirar el caso argentino. Y Colombia va para el mismo caso argentino. Y ese populismo en Argentina, de ser una de las potencias del mundo, miren lo que terminó Argentina. Gravísima la cosa. Bueno, y marchas, María Andrea, ¿cuándo? Hasta el alcalde va a estar en las marchas, cuente a ver. Desde ayer empezaron, Nacho, incluso estas marchas. Sí, mire, esta mañana pues el alcalde Daniel Quintero en su Consejo de Gobierno dijo que él particularmente va a participar en las marchas que están siendo convocadas para mañana, 14 de febrero, como objetivo se busca el apoyo de las personas al gobierno de Gustavo Petro. Él lo que dice específicamente, y además está invitando a marchar, es que serían ciegos las personas que no salen a marchar porque no estarían viendo la desigualdad que tiene este país y que por tanto se necesitan las reformas que están cursando en este momento en el Congreso y las que pues además se pretende que ingresen.
llamó la atención porque algunos empezaron a criticar que si un alcalde podía participar. Claro que puede participar en ese momento como ciudadano en una marcha, porque no está enmarcado en un evento político donde hay tema de elecciones. Entonces, claro que él sí lo puede hacer y puede decir abiertamente, yo voy a participar en ellas. Pero Nacho, rápidamente, pues si usted lo considera, le puedo decir algunos puntos de concentración para el día de mañana. Sí. Vea. ¿Mañana cuál es? Mañana es la manifestación. Mañana las de Petro. Mañana son a favor ¿Quiénes del son los gobierno. que están apoyando a Petro más que decirme los puntos de concentración? Nacho, los que están apoyando a Petro, podemos decir que está, por ejemplo, el Movimiento Independientes, el movimiento del Pacto Histórico, que incluso hoy en la tarde y en la mañana tuvieron unas reuniones en sus sedes para poder decir cómo iban a ser entonces estas... No, pero dígame quiénes. ¿Nombres? No con nombres. ¿Qué organizaciones? El IMPEC, Nacho. Uno. El No, pero el sindicato, el sí. IMPEC no, va a el salir a sindicato. participar. El sindicato del IMPEC, obviamente. Bueno, ¿quién más sindicalistas van a estar ahí? Sé que la minga indígena, Recode. los maestros también van a estar, sindicatos de los maestros, la primera línea también. Pero ese sí está confirmado el sindicato de los maestros porque... señora. bueno, Algunos, es que son sí, muchos es que hay una sindicatos. facción que había No, dicho... les pregunto eso por que una no razón. iban a salir. Volviendo al documental que vi ayer. ¿Cómo fue ese gran cambio? Y esto ya se vivió en Argentina. El presidente mandó a llamar a hacer marchas hace muchos años. ¿Quiénes les salieron y por qué lograron hacer todo lo que hicieron en Argentina? ¿El sindicato de quién? De ¿De los los profesores? ferroviarios, los que van a los trenes. Era el más grande de Argentina y con eso lograron apoyarse y salía mucha gente a la calle, era bastante complejo. No, pero me imagino que hay varios puntos de concentración en todo el país. Entonces mañana son estas y pasado mañana son las otras. Y pasado mañana, bueno, eso se van a unir dos porque va a haber una marcha convocada por los taxistas, pero también va a haber otra marcha que es convocada por, esta sí es por líderes políticos de oposición, representantes a la Cámara y también por senadores que son de oposición y algunos miembros también de sociedad civil, que son como colectivos, por ejemplo los reservistas también, aunque ellos marcharon ayer, pues también están convocando para el miércoles. José, y que la ministra Corcho y tres aclaraciones. Volvamos otra vez a esa reforma tan cuestionada. Sí, hoy sobre el mediodía entregó tres aclaraciones. Vea, la primera sobre los mitos de la reforma. Si quiere, veamos lo que dice la ministra frente a esos mitos que hay o no con la reforma a la salud, sin conocer como tal en qué consiste la reforma. Ha habido mucha desinformación, que vamos a volver al seguro social, eso no es cierto, que se van a entregar los recursos a gobernadores y alcaldes, eso tampoco es cierto, que vamos a destruir el sistema de salud, eso no es cierto. Aquí vamos a construir sobre lo construido, vamos a coger lo mejor que tenga el sistema de salud, que vamos a estatizar el sistema, eso no es cierto. Aquí se van a requerir las capacidades del sector privado en la prestación de servicios de salud, en sus clínicas, en sus hospitales. Lo que pasa es que inclusive va a mejorar las condiciones del sector privado, pero que se les va a pagar de manera directa para que puedan hacer mejor su atención en salud. Las evoluciones de los sistemas de salud son normales y no tiene por qué afectar la prestación de servicios. Son cambios graduales. En la reforma a la salud hay un periodo de transición para ir haciendo los cambios de manera gradual, de tal manera que no se afecte a los colombianos y colombianas. Bueno, lo que veo es de pronto como Ha moderado el discurso. se moderó claro. el discurso, se devolvió No, pero y ya eso- se volvió incluyente. Pero eso es lógico en todos los gobiernos. Y además ya ellos tienen que darse cuenta que están gobernando. Que están gobernando. Y en ese sentido, ya en el gobierno hay que conciliar, hay muchos intereses de por medio, hay un sistema que hoy está funcionando y que si usted de un corte lo termina, eso le va a generar una desatención de la gente de un día para el otro y eso podría Un efecto dominó generar garrafal. un problema tan grande que desestabilice incluso un gobierno. Es cierto, y eso es lo que genera preocupación y lo que ha generado que en algunas encuestas la reforma no sea tan bien vista por la gran mayoría de la población en dichas encuestas. Uno podría pensar que el cambio es más administrativo que de servicio. Habrá que verse. Eso todavía está por verse. Porque realmente, por ejemplo, esos centros de atención primaria, pues puede que en el campo no existan, pero en la ciudad ya existen. La EPS te tiene una IPS pequeña donde te atiende un médico familiar, el médico de familia, y allá es donde uno es remitido en un primer nivel. Es una IPS pequeña, una especie de centro de salud, y eso ya existe. Entonces uno supondría que el cambio es más de tipo financiero, administrativo, de cómo llegan los recursos, que en lo efectivo. Obviamente, en el campo sí hay que trabajar muy, muy fuerte.
Vámonos para otro tema que es muy candente por estos días en nuestro país, la minería extractiva. Y en Buriticá la cosa, pues los chinos ya dijeron, qué pena, nos vamos a tener que ir, porque esto está muy enredado. Usted me tenía algo que comentar frente a eso. Sí, es que desde el sábado un grupo de personas de Buriticá está bloqueando la mina, el acceso a la mina de la Zijin Continental en ese municipio. Es la mina de oro más grande del país, es incluso la más moderna, se cree, de Sudamérica tal vez. Una inversión multimillonaria que genera más de 3.000 empleos para la comunidad de Buriticá y para personas que trabajan en la mina y no tienen acceso porque estas personas están bloqueando la entrada a la mina. Alegan que la empresa está llenando de los socavones laterales de material que perjudica a los mineros que están trabajando dentro de esa mina de manera ilegal. Y ahí entonces entran las contradicciones, pero es que ¿quién tiene que estar en esa mina? No debería haber nadie, distinto, obvio, a las personas de la Continental. Reclaman algunos que son mineros formalizados, pequeños mineros, pero la Continental ha sido radical en decir que no es cierto, que esos socavones no tienen relación con los otros y que no hay desechos que vayan a las otras minas. En últimas, lo que se está generando es una dificultad casi que económica para un municipio que vive de eso. Si usted le quita esos 3.000 empleos a Buriticá, es que Buriticá, ¿cuántos habitantes puede tener? No sé, 10.000 tal vez. Póngale, sí. 3.000 empleos son casi todas las familias del municipio. Claro. Y eso sin contar las regalías y todo lo que genera. Ahí lo que hay que hacer es de una buena vez regularizar la situación minera en Buriticá. Don, vámonos para Argelia y Nariño. ¿Qué dijo el gobernador? Pues Nacho, dice el gobernador que ante la situación que se vivió de orden público durante el fin de semana en el oriente, especialmente en estos dos municipios, Argelia y Nariño, donde hubo un toque de queda, un paro armado por cuenta de un mensaje de WhatsApp que se difundió rápidamente y que lo habrían creado precisamente allí el Clan Oriente, donde advertía que no iban a responder por ningún ciudadano que se encontrara allí fuera de su vivienda y que hizo incluso que el comercio cerrara por completo sus puertas, que fueran dos municipios fantasmas. Dice el gobernador que esto se debió a una retaliación de ese grupo criminal por un operativo que se llevó a cabo el pasado viernes, donde los afectaron a través pues, de un operativo contra la minería ilegal, porque ellos están trabajando allí pues, en esta zona del departamento también con temas de minería ilegal, y como parte de la represalia por haber dañado maquinaria amarilla que los afectó, pues crearon este mensaje de WhatsApp y lo comenzaron a difundir. Hoy, Nacho, cerca del mediodía, hubo un consejo extraordinario de seguridad allí en el piso 12 de la Gobernación de Antioquia. Principales autoridades del departamento, Policía, Ejército, Fuerza Aérea y la Secretaría de Seguridad, pues se llegó que iba a haber más presencia de la fuerza pública. De hecho, se anunció que durante el fin de semana estuvo allí el Ejército, la Policía, pero también varios habitantes de estos municipios llegaron hasta la ciudad y realizaron allí un plantón frente a la Gobernación de Antioquia exigiendo garantías de seguridad para esta zona del departamento. Ahora el gobernador estuvo allá, allá hace poco. Después del consejo, salió. Tipo 3:30 y ayudó a reabrir el comercio de ese municipio. Vamos a ver, está como enrarecido el ambiente por estos días, ¿no? Entonces empezamos ya con marchas, ahí salieron, tuvimos en estos días invitada a esta persona de transporte de carga, en lo que en 3 meses han matado una cantidad de camioneros en este país, en todo el país, la cifra va siendo alta y el ministro nada que lo recibe. Y está como enredado este asunto de la paz total en el que muchas personas de pronto como que no están entendiendo. Y es que se habla que de cuenta del conflicto, se habla de muchas muertes de cuenta del conflicto. Sí, Nacho, obviamente. ¿Y qué porcentaje puede ser? Porcentaje sobre el total de la violencia del país. Sí. Esta mañana escuché con mucha atención, o sea, estamos hablando de menos de un 15%.
el 85% se ¿Pero da con qué corte, Nacho? problemas, asesinatos y todo esto. Pero digo, ¿con qué corte? ¿Desde que empezó la presidencia? No, en el histórico, no es de este gobierno, no, eso sería pues, malo atribuirse, pero nos han vendido mucho la idea de este conflicto interno, pero resulta que es que en Colombia ya se están preguntando, ¿verdad que es que nos gusta matar a la gente? No, cada vez es más evidente las cifras de Medellín. Si usted revisa el informe diario, cada vez son menos los muertos, afortunadamente, relacionados con disputas entre bandas, criminalidad. Del conflicto, eso. Y más pero sigue creciendo intolerancia, intrafamiliar, de género, de robos, o sea, complejo. Sí, no es fácil. Coordinador apoya a los empresarios en Colombia. Con el patrocinio de Coordinadora, que apoya los grandes negocios en Colombia, presenta Negocios Net. ¿Empezó qué? ¿Desde las elecciones? No, desde las Vamos elecciones. Hay que mirar las elecciones del suramericano que van para el Mundial, Nacho. Bueno, vámonos con... El dólar empezó con tendencia alcista. Sí, Nacho, de nuevo volvió a tocarle cuento un máximo de 4.835 pesos, un promedio de 4.818 y cerró a 4.787 pesos, Nacho. De nuevo vuelve y se trepa el dólar en medio de la expectativa por las cifras de crecimiento de la inflación en los Estados Unidos. Don José, ¿qué se compró en las redes para el día de San Valentín? Vean, Nacho, según una aplicación y concretamente Rappi entrega un balance frente a las entregas que ellos más hicieron. ¿Y qué fue lo que más entregaron? Chocolates en un 25%, flores en un 60% y ropa en un 15%. Claro que usted le pegó a la primera. La pregunta no era esa, era usted que ha comprado, pero bueno, el dato general no sirve. Oiga, pero Fernando le pegó a esa, porque yo no cantidad de chocolatinas y dulces que le dieron con el día del periodista. Nos dieron chocolate, jamás no San Valentín de los periodistas fue a punta de chocolate. Bienvenidos. Sí, no, estuvo bien. Y muy agradecido. Estuvo bien. ¿Qué pasó con la Cámara de Comercio, María Andrea? Nacho, recuerde que el año pasado, el 1 de diciembre, fueron las elecciones para la nueva Junta Directiva de la Cámara de Comercio. Ese día se presentaron varias irregularidades, dicho pues por las mismas personas que ejercieron su voto, porque este voto fue virtual y recordemos que el gerente de Plaza Mayor había denunciado que cuando se acercó a una de las mesas a ejercer este derecho al voto, pues le dijeron, no, es que usted ya votó. Pues hicieron una investigación, verificaron y efectivamente otra persona se acercó a votar en nombre de Plaza Mayor, una persona que no estaba autorizada. Esta situación la había reconocido en su momento la Cámara de Comercio. Dice la Superintendencia de Sociedades que llegó a esta dependencia una impugnación por la elección que se desarrolló el 1 de diciembre, situación que ellos investigaron entre el 5, 6 y 7 de diciembre, y el 10 de febrero salió una resolución donde le pide a la Cámara de Comercio que tiene que volver a repetir esas elecciones de la Junta Directiva, que recordemos se posesionó en enero 22, 24, no recuerdo la fecha, pero se posesionó hace muy poco. Las debe repetir, que no deben de ser digitales, sino que deben de ser manuales. A lo que la Cámara de Comercio respondió que ellos habían hecho todo el protocolo de elección, que están seguros de lo que han desarrollado y que además pues ellos se van entonces a adaptar o se van a acoger a lo que le indica la Superintendencia de Sociedades. El tema no acabó ahí, porque fíjese que el alcalde Daniel Quintero pues también ha tenido algún tipo de diferencias con la Cámara y esto fue lo que dijo esta mañana durante su Consejo de Gobierno. Presidente, acabe esas cámaras de comercio. Esas cámaras de comercio que le cobran un impuesto a los pequeños emprendedores, cóbrele a los ricos, a los grandes, pero inscribir una empresa vale un montón de plata, luego sacar un certificado vale un montón de plata, hay que pagarle cada año a la Cámara de Comercio. ¿Y quién apoyó a la Cámara de Comercio? Nicolás Posada, que es el director de Intergremial Antioquia. Del Comité Intergremial Del Comité de Antioquia. Intergremial, recordemos que Intergremial es la reunión de las diferentes asociaciones de diferentes comerciantes. Claro, él apoyó a la Cámara de Comercio, incluso pues también rechaza esas declaraciones del alcalde. ¿Usted qué datos tiene, Cifuentes? Mire, revisando la resolución de la superintendencia que mencionaba María, dice por acá en una parte, así las cosas, contrario a lo certificado por parte de la Cámara de Comercio de Medellín y Antioquia, fueron 19 casos en los que se presentó la irregularidad consistente en que una persona
que no podía ejercer el derecho al voto, lo hizo. No fue solo Plaza Mayor, fueron 19, por lo menos certificados. Como una suplantación. ¿O qué? No, alguien que no podía y que no tenía ese derecho votó. Ya. Votó por esa empresa, lo hizo de manera irregular y por lo menos la superintendencia pudo certificar que eso pasó en 19 casos, no en uno solo. Pero ¿sabe, Nacho? No deja de ser casual que el alcalde de la ciudad esté pidiendo que se acaben las cámaras de comercio cuando en un consejo de gobierno hace por allá 4 semanas estaba pidiendo que se votara por unas listas en particular de la elección de las cámaras de comercio. Le cambió el discurso en 4 semanas. En 4 semanas. Bueno. No, es el mismo. No. No, porque él estaba pidiendo que se votara por una lista. Por los que él quería. En un consejo de... Validaba la elección. Y la existencia de la Cámara de Comercio como tal. Pero estaba promoviendo un cambio en las listas de la Cámara de Y Comercio. como no se dio el cambio que él quería, ahora pide que se acabe. Yo lo que entiendo es que el alcalde está en total desacuerdo con las actuales directivas de la Cámara de Comercio. Sí, entonces, según lo que manifestó hoy, pero según lo que manifestó hace 4 o 5 semanas. Quería un cambio en la mesa directiva. Él estaba pidiendo acá, es más, en dicho consejo decía, aquí tengo 35 votos y les pido que voten. Entonces, pero yo diría que es coherente, porque ahora le está pidiendo al presidente que acabe con las cámaras de comercio. Quizás hace 4 semanas, como le decía José, que le tuvieran en cuenta los de él. Meses atrás, pues quería hacer esos cambios desde adentro, con su gente. Entonces, entonces como los vikingos. Los vikingos lo que no conquistan. Y yo no creo que lo uno tenga que ver con lo otro. Es decir, la repetición de las elecciones son un asunto puntual. Y que la repitan si hay irregularidades. Eso es lo que cambia el discurso. Por eso, bueno, hay que repetirlas. Otro que demandó, Miguel Uribe. Sí, señor. ¿Qué demandó? La reforma tributaria. A mes y medio de que hubiera sido aprobada, Miguel Uribe, el senador del Centro Democrático, ha pasado una demanda, ha demandado ante la Corte Constitucional esa reforma. De acuerdo con el congresista, la iniciativa tuvo vicios en su trámite cuando pasó por el Congreso de la República, algo comillas. La reforma tributaria ha aumentado el riesgo al país, ha hecho a Colombia un país menos competitivo en la región, lo que aumenta la pobreza, el desempleo. Sigo, la norma demandada va en contra de la disposición constitucional consignada en el artículo 157, que determina explícitamente el trámite legislativo. En ese sentido, se expone que el procedimiento vulneró principios constitucionales. Él dice que fue el principio democrático, instrumentalidad de las formas, principio de publicidad, de consecutividad, entre otros. Por el momento ha sido presentada, y Nacho, pues no sé si esta se suma a las que a usted le quede la inquietud de si algo pasará o no, pero desde la oposición ya se presenta una nueva demanda contra la reforma tributaria. Lo que sí pasó fue con la Secretaría de Educación, ¿qué bueno, pasó? Todavía no ha pasado pero nada. ¿qué es lo que están pidiendo y qué es el asunto ahí? No, y está muy larga esa audiencia. Está bastante extensa. Nacho, pues la semana pasada comenzó el tema de la audiencia contra la Secretaría de Educación, Alexandra Agudelo, y otros 2, una exfuncionaria del programa Buen Comienzo, la señora Lina María Gil, y también quien hacía las veces de director, Henry Paulison Gómez, de la Corporación Colombia Avanza. Hoy nuevamente se retoma la audiencia. ¿Cuál es la intención de hoy y el propósito? Y es que la Fiscalía le pidió a la juez que le diera en este momento una detención domiciliaria a la Secretaría de Educación porque ya le impugnaron 4 delitos. En este momento está avanzando la audiencia, incluso la audiencia permitían el ingreso a las personas virtualmente, la tuvieron que cerrar porque colapsó de la gran cantidad de personas que ingresaron y estaban exponiendo varios motivos. Uno de ellos es que dice la fiscal 46, que es la que está llevando el caso y la que está pidiendo, digamos, esta medida preventiva, es que no se puede justificar la defensa diciendo que la Secretaría de Educación delegó la contratación del programa Buen Comienzo, argumentando la Fiscalía que es la Secretaría de Educación la que fue delegada por el alcalde de Medellín en el año 2020 y que por lo tanto no existe una delegación de la delegación y que ella debe asumir. No ha terminado el asunto, ¿cierto? Además también pidieron que fuera retirada del cargo la misma fiscal. Todavía no ha terminado, está todavía en el desarrollo. Pero quiero anotar algo también, Nacho, y es que esta mañana el alcalde de Medellín, pues por supuesto también sacó unos argumentos bastante importantes para defender a la secretaria de Educación. Lo que él manifestaba es que se recordara que en el año 2020 había ocurrido una situación similar
donde también se señaló a la Secretaría de Educación, en este caso la señora Agudelo, por sobrecostos de contratación por 900 millones de pesos y que lograron demostrar que eso no era así, que realmente había ocurrido, era un ahorro de 500 millones de pesos y él dice, así como lo solucionamos en ese año, también lo vamos a solucionar ahora. ¿Y esto cuándo se va al telón? Nacho, pues hay que esperar que si hoy termina esta audiencia, si hoy la juez va a tomar una decisión o qué va a pasar. No, esta es una audiencia solo de imputación, bueno, de imputación ya fue de solicitud de medida. Sí. Y ya después de eso viene un proceso muy largo en el que, años. Pues yo no creo de años no, pero sí de meses. Mejor hablemos de Brasil. De Brasil, de Colombia, del equipo de Cárdenas. Nacho, consiguieron la clasificación, un aplauso para los muchachos. Sí, pero los que jugaban mal, los que no convencían. A mí no me gustó, lo tengo que decir. El equipo mejoró mucho desde la parte individual, sí, se le vieron otros matices desde los colectivos, en la parte complementaria, pero me sigue dejando muchas dudas. Esperemos que el Mundial disipe las dudas y que por lo menos la presentación en el Mundial sea mucho más positiva, contando ya con Durán, contando ya con Asprilla y con los elementos que se suponían que iban a ser de la partida principal del equipo sub-20 de Cárdenas. Terminamos siendo terceros en el suramericano que se disputó en nuestro país. La gran final la jugaron prácticamente Brasil y Uruguay el día de ayer. El equipo charrúa tenía el título en el bolsillo y la verde amarela se lo arrebató. ¿Cómo quedó la tabla de posiciones en el hexagonal final del suramericano sub-20 que se ejecutó en nuestro país por tercera vez en la historia? Brasil primero con 13 puntos, Uruguay segundo con 12, Colombia tercero con 10 y Ecuador con 4 puntos. Se metió a la cita mundialista con 4 puntos, no lo podían creer. Sí, señores, se metió Ecuador. Los 4 clasificados. En la quinta casilla Venezuela con 2 y Paraguay en la última casilla con un solo punto. ¿Colombia le hizo el dañito a Venezuela? Sí, claro, porque si Venezuela hubiera ganado... Si Venezuela lo hubiera ganado, saca Ecuador, tranquilamente. Pero Colombia tenía expectativas de que, bueno, un segundo puesto, ¿por qué no? Había que esperar más de fondo el partido entre los uruguayos y los brasileños. Sin embargo, había que cerrar la participación con decoro. Recordemos que Uruguay le ganó a Colombia en el primer compromiso de este hexagonal y de antemano pues le complicó la posibilidad de ser campeón, más cuando se le presentó el empate con la selección de Brasil, que le empató en 2 oportunidades en el suramericano. Nacho. Andrea, escuché a los voceros del ELN decir que este gobierno, porque no decía la verdad de una vez, ahora que están hablando de los diálogos en México, si no estoy mal. Sí, señor. Y decían, hombre, este gobierno debería de hablar tanto de progresismo, es que tienen que decir lo que son, izquierda. Y fueron las críticas fuertes que como que no le gustó a alguno de los participantes que estaban allá. ¿Qué pasó en esta reiniciada de diálogos? Hoy comenzó el segundo ciclo, usted ya bien lo dijo, esto es en el sur de México, puntualmente en la sede de la Conferencia Interamericana de Seguridad. Van a hacer presencia, o mejor, se dio ese inicio con presencia de la ONU, de la Iglesia Católica, los países garantes, acompañantes también. Allá está Oti Patiño, hay que recordar que Oti Patiño es uno de los jefes negociadores del gobierno. Pues él ha estado diciendo que para este nuevo ciclo lo que se va a buscar es que se dé primero e inicialmente el cese bilateral y fue enfático en que no se van a dar treguas, que lo que se logre se tiene que mantener. Esto no van a ser simplemente suspensiones o ceses bilaterales temporales, sino que lo que se firme y lo que se converse en la mesa se tiene que llevar. Y ha sido también muy enfático en que las comunidades deben ser lo que se priorice a partir de este nuevo diálogo. Por eso, en la agenda de este nuevo ciclo está mirar cómo involucrar a la sociedad civil en esos diálogos que se están adelantando en México para saber qué es lo que se va a manejar de ahora en adelante y cómo van a proceder. Vamos a hacer una pausa y vamos a hablar de otra reforma que se nos viene encima. Bueno, hemos traído un decano de la Facultad de Derecho. ¿De dónde? De la Universidad Santo Tomás, primer claustro universitario de Colombia, Nacho. Sí, señor. En estos días estaba escuchando esa historia bien interesante. Andrés Ursuga, ¿cómo me le va? Bien, Nacho, muchas gracias. Un saludo especial para ti y para todos en la mesa de trabajo. Qué gusto volverlos a ver. Sí, hace rato. ¿En qué año se fundó la Santo Tomás? En 1580. 1580. Es de las más antiguas de toda Latinoamérica, pero la más antigua de toda Latinoamérica es la San Marcos de Perú, que es inclusive previa a la Santo Tomás. Oiga, le ganamos a México. Sí, porque allá se llamaba la Nueva España, ¿se acuerda? México era la Nueva España. Bueno, don José, ¿usted por qué lo invitó?
Nacho, porque queremos, y lo invitamos entre todos, Nacho, entre otras. Usted fue uno de los que No lo invité yo. Recuerdo que usted me llamó. No. ¿Quién lo llamó? La cuenta la paga usted, José. La cuenta la paga usted. ¿Por qué no? Queremos hablar, Nacho, de la reforma a la salud, de lo que se poco que perdón, de la reforma a la justicia. Salud mañana. Salud mañana, de lo poco que se conoce y obviamente también a raíz pues, de algunas declaraciones que ha dado el ministro de Justicia que han sido algo polémicas, pues a ver, conocer de un experto qué podemos esperar de esta reforma. Muy bien, adelante con su primera pregunta. Bueno, doctor Úsuga, a ver, de lo poco que se conoce de la reforma, por lo que a las porque se presenta el 15, ¿no? Sí, por las pocas puntadas que ha dado el ministro de Justicia, ¿cómo la ve usted? ¿Está de acuerdo, no está de acuerdo? ¿Se está hablando de eliminar algunos delitos, otros no? Es que lo primero que yo veo, José, y amigos de la mesa y también a los televidentes, es que lo primero es que está mal nominada, porque la reforma no es una reforma a la justicia. La reforma a la justicia es si estuviéramos reformando cómo se eligen los magistrados, o cómo estamos haciendo para tener más juzgados, o cómo estamos haciendo para que verdaderamente a los ciudadanos de a pie les fuera mejor en la justicia y fuera más eficiente y efectiva. Es una reforma al Código Penal. No, más que eso, es una reforma a la política penitenciaria y carcelaria de Colombia, que eso es distinto, ¿cierto? Porque, por ejemplo, eso tiene una ley propia, que es la Ley 65 de 1993. Entonces, eso es lo que quieren. Ahora bien, la pregunta básica es, ¿eso es lo que necesita Colombia en este momento? O sea, es supremamente urgente hacer una reforma a lo penitenciario y carcelario. Ahora bien, es una de las... ¿Y la respuesta es? Yo creo que no. Yo creo que lo primero que se debería pensar en la justicia es verdaderamente en acercar la justicia al ciudadano, en que la justicia fuera eficiente. Pero lo que yo estoy viendo ahí es, la nomina el ministro de Justicia como reforma a la justicia, pero la verdad es que es una reforma al Código Penitenciario y Carcelario. Pero ya la Corte misma dijo que hay un estado inconstitucional de cosas en el tema penitenciario, sin decir que eso puede transformar la justicia del país si es necesario y urgente intervenirlo. Claro que sí, pero entonces si lo vamos a hacer, si vamos a ir a ese tema específico, la justicia es un concepto un poco más amplio de lo que estamos viendo y creo que inclusive pedagógicamente no es conveniente venderle al país que es una reforma a la justicia cuando la verdad es que es solamente penitenciaria y carcelaria. Pero entonces hablemos específicamente de ese tema, del estado de cosas inconstitucional que la Corte Constitucional hace rato está diciendo. Eso allá está viviendo en indignidad, allá hay unas cosas supremamente graves. Totalmente cierto, pero la pregunta es, oiga, yo no veo, o al menos en lo que ha dejado ver el ministro Osuna, ¿y dónde está la reforma al IMPEC? Porque ahí es donde está el verdadero problema. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, con más de 80 sindicatos, ¿dónde está la reforma al USPEC, que es el que maneja la plata del IMPEC? ¿Dónde está la reforma que puede hacer el Ejecutivo sin tenerlo que llevar al Congreso ni siquiera? Porque es que las reformas del IMPEC las puede hacer el Ejecutivo, porque es que el jefe del director del IMPEC es el ministro de Justicia. Entonces uno dice, venga, ¿y por qué no el ministro de Justicia, por ejemplo, le da un poquito más de nivel a la actual dirección del IMPEC, que es un coronel de la policía en actividad? ¿Por qué no le ponen a eso un verdadero director? ¿O por qué no hacemos una reforma como la que se ha estado buscando durante muchísimo tiempo? Y esa sí sería una reforma dura a lo penitenciario y carcelario. ¿No han pensado en la privatización de las cárceles y de las penitenciarías de Colombia? Porque si ese es el problema que quieren arreglar, pues, que es lo que yo siento que están diciendo, no la reforma a la justicia, que sería decir, vamos a reformar la Corte Constitucional, vamos a reformar la tutela, vamos a reformar la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado. Yo no veo la reforma a la justicia que están diciendo, sino una reforma a lo penitenciario y carcelario, y creo que están empezando por la parte más difícil, que es ir al Congreso a que les apruebe unas modificaciones al Código Penitenciario y otras modificaciones al Código Penal, que es quitar unos tipos penales, que ahí sí me parece pues muy grave cantarle al país, que entonces vamos a tener menos criminalidad porque vamos a quitar el incesto a dejar de considerar delitos como delitos. El incesto. Entonces uno dice, ¿y eso qué impacta en la criminalidad de Colombia? ¿Cuántas personas están condenadas por incesto en Colombia al año? ¿O cuántas personas están condenadas por incesto desde el año 99, que es el Código Penal? Y ahí permítame preguntarle, doctor Úsuga, porque este tema del incesto, pues creo que es lo que ha sido la punta de lanza para comenzar a hablar sobre esta reforma. Y que me parece un distractor, la verdad. Lo que pasa es que
él precisamente, el ministro, dice que que está considerado como un delito penal, y lee incluso en alguna intervención que hizo cómo está considerado en el Código Penal. Y él manifiesta que cuando hay relaciones sexuales entre dos personas adultas y son consensuadas, pues ¿por qué ha de haber un delito allí? Lo que pasa es que explicaba él que se estaba confundiendo el tema de cómo se ve moralmente y cómo se ve penalmente, y que por tanto era una exageración en cuanto a la privación de la libertad. ¿Por qué genera esto tanto escozor entre las personas cuando dicen que se quita la parte, se me va el nombre? Incesto. Incesto, gracias, Andrea. Porque, usted nos lo va a corregir, pero nos habían dicho que puede servir como agravante cuando se está mirando casos de abuso sexual de menores de edad en los que Aunque se ven involucrados padres. Que se iba a quitar el título de agravante. Mire, yo le voy a ser muy sincero, la gente se podrá sorprender por las posiciones que me hayan conocido a mí, incluso en la academia. Yo estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué? Y evidentemente hay tipos penales que uno dice, ¿para qué ese tipo penal? Son tipos penales simbólicos, son tipos penales que están desuetos, tipos penales que uno dice, en eso estaría totalmente de acuerdo, que quiten eso porque no tiene ninguna razón de ser. Imagínense pues alguien que no se conozca y que terminen siendo hermanos, pero que hubieran terminado en un romance, cosas que pueden pasar. Pero es que yo creo que eso no es lo importante. Yo creo que eso en qué le aporta de verdad a la justicia en Colombia. Decía el ministro que porque cada persona que está en la cárcel le estaba costando 2.600.000 pesos al país al mes. ¿Y cuántos van a sacar? Pero de grano en grano, es decir, la pregunta acá de fondo es, más allá, porque yo no estoy defendiendo pues ni mucho menos esta propuesta de reforma, sino que clarifiquemos todo el panorama. Realmente sí se podría quitar del Código Penal. En cuanto a costos, ¿cómo sería? Porque también le voy a agregar el otro que también generó un gran desconcierto entre las personas, y es que generalmente los hombres, no he conocido casos realmente de mujeres, que incumplan con la cuota de alimentos, pues ya no vayan a la cárcel. Decía el ministro, es que en la cárcel, pues menos que va a cumplir con la cuota de alimentos porque ya no podrá trabajar. Listo. Y vamos a los temas específicos. Descriminalización, ¿cierto? O desacriminar. Esto es, sacar del Código Penal colombiano ciertas conductas que ya no se tienen que pagar con cárcel. Que pueden seguir siendo contravenciones, sí, pueden seguir con multa, sí, pero no tipos penales, porque es que el derecho penal tiene una cosa que es muy importante que la gente lo sepa, y que yo creo que el pueblo colombiano sí le falta un poquitico de pedagogía, pero eso no es culpa del pueblo, pues, es culpa de los dirigentes que no le han hecho la suficiente pedagogía, y hay que explicarle al pueblo colombiano que el derecho penal no es para todo. El derecho penal es el ius puniendi, es la máxima categoría de sanción que un Estado puede poner. Y por eso se toca la libertad. Y por eso en algunos países incluso se toca la vida, que en Colombia no. Entonces, no es para todo. En el tema del pabellón de la leche, como le dicen, hombre, yo creo que eso no tiene ningún tipo de sentido tampoco, y también estaría yo de acuerdo. ¿Que no tiene sentido que lo quiten o que esté en el Código Penal? Que se mantenga en el Código Penal como un tipo penal. Porque ¿en qué estamos afectando? Imagínese, le voy a poner casos reales. Entonces usted, que es mamá soltera y que el papá no le está pagando alimentos al niño, que creo que inclusive alguna vez vinimos a un caso bien complejo aquí, Nacho, que lo comentamos, usted metía a la cárcel a ese papá. Entonces usted estaba esperando que la mitad del sueldo de ese papá se le pasara para que tuvieran el sostenimiento de su hijo o sus hijos. Y ahora, entonces el papá está en la cárcel, entonces ahora tiene menos recursos aún para pagarle a ese niño. Oye, son cosas medianamente absurdas. Pero en el mejor de los casos que trabajara, porque es que hay papás que no trabajan, claro, pero, y no porque no pero tengan la oportunidad, yo no puedo hacer tipos penales para cada caso. Los tipos penales se hacen para las generalidades, ¿cierto? Para las reglas generales. Y evidentemente el Código Penal colombiano tiene populismo punitivo en grado extremo. Aquí cada que hay una noticia grande o alguna cosa que indigne a la población colombiana, entonces lo que termina pasando es, vamos a crear tipos penales, vamos a incrementar las penas de estos tipos penales. En eso yo tampoco estoy de acuerdo. Desde la academia estoy hablando, inclusive. ¿Por qué? Porque eso no es técnicamente correcto desde la política criminal. Ahora bien, el mensaje que se le quiere dar al país en una situación tan grave, porque yo creo que los delitos sexuales siempre han estado. Lo que pasa es que ahorita se sabe más porque ahora hay más redes sociales, ahora hay más y hay más denuncias. Y hay más denuncias, que antes había menos. Pero evidentemente eso es lo que va
hacer la pedagogía con el pueblo colombiano de que haya menos delitos sexuales, quitar un tipo penal como el incesto del Código Penal. Yo creo que no. Pero venga, yo estoy con una intriga grandísima. Estamos hablando de dos cosas muy puntuales. Esa es la reforma de la justicia. Es que ya... Pero, ya no, todo no es la justicia. O sea, es que como me tiene deprimido el tema, porque estamos hablando de dos. Oiga, hablemos de eso. ¿Cuál es la reforma de fondo? Un tema es los tipos penales. Otro tema es beneficios a los que están condenados o a los que están siendo procesados. Ese es otro tema. Entonces, venga, despenalizar. Algunos tipos penales. Se están hablando de estos dos casos puntualmente. O sea, la plata que le toca dar a los niños y calumnia y injuria. Esos son los del ruido. Eso, sí, por eso. Pero hay otros más que van a quitar y que uno dice... ¿Y cuáles de esos? Quite eso pues del Código Penal. Bueno, pero no son nada grave los que van a quitar. Pero a mí me parece que no afectan en nada la criminalidad del... Pero el porcentualmente... El centro del debate está en las penas alternativas, en las... Claro, ese es otro pedazo de la reforma a la justicia, que es, entonces van a dejar salir a los condenados a que trabajen y a que vuelvan por la noche a las cárceles. Entonces uno lo que dice es, venga, ¿y cuánto hace que se inventaron un control que puede ser un poco más efectivo que se llaman los brazaletes? Yo no veo en la reforma cuántos brazaletes más van a comprar o cuánto más de presupuesto le están pidiendo al Ministerio de Hacienda para meter más brazaletes, que creo que es eficiente. Y eso no hay que llevarlo al Congreso. Y eso no hay que llevarlo al Congreso. ¿Por qué? Es que eso está autorizado hace mucho rato. Decano, pero el tema de que trabajen hoy en día existe y lo pueden hacer dentro de los mismos, dentro de los mismos penales. Claro. Entonces la reforma a la justicia o a lo penitenciario y carcelario... Ustedes dicen que pueda salir a trabajar y regrese a la cárcel. Eso también existe. Pero por el control. Sí, exacto, después de cierta pena cumplida. Claro, las 3/5 partes, los permisos de 72 horas cada tanto tiempo, porque ha redimido pena, por una cantidad de situaciones técnicas que los tiene el Código Penitenciario y Carcelario precisamente. Pero la pregunta es, ¿y si usted empieza a dejar salir la gente, quién va a controlar? ¿O no es más eficiente los brazaletes? ¿O por qué las granjas agrícolas, por qué la reforma no quiere decir que vaya y le pida entonces plata al Congreso vía Ministerio de Hacienda para que hagan granjas agrícolas, para que hagan mejores resocialización y no sean unas universidades del crimen las cárceles como son en este momento? Porque yo no lo veo en la propuesta. Ahora bien, no la conocemos del todo, como todas las reformas de este gobierno, ¿cierto? Que van tirando de agoteritas. Yo no sé si en la que presenten el 15, evidentemente están las granjas agrícolas, que no solamente lo debería pensar el Congreso y el Gobierno Nacional, lo deberían estar pensando también los alcaldes y los gobernadores. Y miren la cantidad de cosas que pasan. Aquí ustedes han tratado el tema de la cárcel esa de Yarumal. Sí, claro. Y uno dice, ¿y eso en qué quedó? Y eso era una buena idea. ¿Por qué? Porque están supremamente congestionadas las cárceles de aquí, las de Pedregal, en un elefante la de blanco, Bellavista, y las estaciones de policía que le desplazan el problema a la Policía Nacional, que en vez de perseguir delito, entonces se tiene que dedicar a cuidar detenidos que ni siquiera se sabe si están condenados ya. Decano, ¿qué es en realidad lo que se debe reformar? O sea, ¿qué es lo que no funciona en la rama? Es que yo creo que no es la justicia ni es la rama. Yo creo que el sistema penitenciario tiene una gran crisis. Y eso o sea, que esa sí es un punto fundamental a reformar. Claro, pero creo que esta reforma que está proponiendo el ministro no es ni la que se requiere ni suficiente con las cosas que pueden hacer. Hay cosas de ahí que pueden funcionar y que uno dice, ojalá funcionaran. Pero creo que no es lo suficiente, ni va a ser la reforma de fondo que se requiere para que verdaderamente se mejore el país. Y mira, le pongo otra más grave, José. Sí. Entonces, lo que verdaderamente les preocupa al ministro de Justicia hoy es, primero, el bienestar de quienes están penados o pospenados antes que la ciudadanía. O sea, primero va a presentar la reforma a la justicia de las personas que son infractores de la ley penal a que las personas que no cometen delitos puedan acceder a la justicia, no sé, a cobrar una letra o a que al que le robó el celular entonces sea evidentemente castigado. Yo creo que es el foco de la reforma. El foco debería estar en los ciudadanos de bien y en mejorar
juzgados, fiscalía, magistrados. Pero con esa propuesta que usted hace, decano Úsuga, ¿no se estaría dando una doble pena a las personas que ya están en la cárcel? Porque fuera del hecho que cumplen la pena, pues les toca entonces sufrir esta violación de derechos humanos. Que ya ha sido ¿Con cuál propuesta que yo hago? Porque está diciendo, decano, si no le entiendo mal, que debería enfocarse primero en dejar esta reforma penal a un lado y más bien priorizar otros temas de la sociedad. Yo no dije que hay que dejarla de lado, lo que digo es que no debería dársele prioridad al bienestar de quienes son infractores de la ley penal, sino que el foco debería estar en los ciudadanos de bien, que no cometen infracciones a la ley penal y que sufren la ausencia de administración de justicia. Pero ya sería corte de otro ministerio, o si tendría el ministro de Justicia. No es el ministro de Justicia. Ministro de Defensa, digamos. No, el ministro de Defensa de Justicia es el que tiene que estar pendiente de cómo va a mejorar la justicia. Él es el enlace con las cortes, él es el enlace con la rama judicial. Pero yo no veo que esta reforma mejore la justicia, se vuelva más eficiente, se vuelva más efectiva, no se me demoren para que me cumplan un contrato 3 años o 4 años o 5 años en una primera instancia. Yo no veo que la reforma vaya hacia allá. Año tras año. Exacto, y que una demanda... Mire, les pongo otro caso y este es personal, casi que personal. Yo tengo un cliente que fue condenado primero a 30 años y en segunda instancia a 26 años de prisión. Lleva 13 años efectivos, pero lleva 5 redimiendo pena, lo que significa que van 18. Lo que significa que tiene 3/5 partes y que podría estar ya en domiciliario. Fíjese que es en última lo que estuviera buscando. Lleva 1 año y medio buscando el certificado del IMPEC de la redención de la pena por estudio y por trabajo. No hemos podido con el certificado. ¿No sería eso lo primero que habría que ¿Y cuál es el problema? No, que el IMPEC no tiene sistema, que se cayó el sistema, que es que se dañaron unas bases de datos. Año y medio. En un certificado con un señor que está privado de la libertad. Entonces uno dice, ¿y por qué no mejoran el IMPEC primero? ¿Por qué no mejoran el USPEC primero con los temas de alimentación de los presos? ¿Cierto? Yo no la veo. Que no en sé ese si ustedes la han leído. contrasta. No sé si está pidiendo más plata para fortalecer el sistema de contratación del USPEC, donde haya más transparencia, donde no estén las reclusas aquí en Pedregal, pidiendo que no les den comida podrida, por ejemplo. Eso no tiene que ver nada con la reforma de la justicia o con la que están presentando en ese momento. Entonces, lo que sí me parece delicado es que le vendan al país que es una reforma a la justicia cuando la verdad es que es una reforma al Código Penitenciario y Carcelario y otros al Código Penal, quitando algunos tipos penales, pero que yo no veo que impacte realmente. A lo último, ¿en qué tendría que afectar en la justicia penal? Porque esto es solamente de justicia penal, ¿cierto? Eso va a afectar en los temas de criminología, o sea, eso va a tener que tengamos menos delincuentes en la calle o que tengamos más detenidos o que haya más sanción social, más castigo social para quienes están infringiendo la ley. Yo no lo veo, pero si alguien lo puede ver y me puede explicar cómo es. Pero de fondo hay la intención en todo caso de que las penas sean menos cárcel y más opciones alternativas. Sí, y a mí me parece que eso está bien desde la dignidad humana. Pero eso, yo me voy al otro lado y usted lo había manifestado como una especie de populismo punitivo. Al ciudadano le fastidia a veces ver al delincuente con todo y que tiene derechos por fuera de la cárcel. Claro que sí. Ahí cómo compaginar entonces ese deseo ciudadano de un castigo ejemplar, largo y ojalá sufriendo y que le vaya mal y con la justicia que debe velar un Estado social de derecho. Ya hagamos un poquitico de pedagogía acá. Ojalá todos los ciudadanos de Colombia se leyeran un libro de César Beccaria que se llama De los delitos y de las penas. Todos los que somos abogados no hemos tenido que leer eso. Y uno ahí va entendiendo que por más delincuente que alguien sea, tiene derechos humanos y tiene dignidad humana. Y hay que tratarlo bien. Y hay que darle comida digna. Y no puede estar durmiendo en unas condiciones infrahumanas en un corredor o pagando un cambuche. Y no debería estar en esa situación. Pero entonces la solución, como dicen por ahí, es vender el sofá. Entonces la solución es sacarlo a todos de las cárceles para que descongestionemos las cárceles. O sea que la descongestión de las cárceles es la real solución. O la real solución es resocializar y redimir a esos que cometieron algunos delitos, haciéndoles granjas propias en las cárceles, haciéndoles trabajos
interesantes que ellos puedan después, cuando paguen la pena, puedan salir a hacerlos en la calle, o llevarles universidades a las cárceles, o llevarles el estudio a las cárceles. Pero, decano, eso no sería más bien implementarlo, porque es que hoy el Estado colombiano contempla eso, y lo que no se hace es que no se implementa. Ya me entendiste, Duber. Entonces, ya hay unas normas. Era como cuando yo tenía la discusión en el 2018 de la reforma de la consulta anticorrupción, no sé si la recuerdan, que costó un cojonal de plata y no pasó. ¿Y qué decíamos los que no estábamos de acuerdo? ¿Que estábamos de acuerdo con la corrupción? No, es que ya están las normas ahí, aplíquelas, ejecútelas. No haga distractores yendo al Congreso para decir es que me tienen que dar una ley más para yo poder hacer cosas de estas. Mire el caso de Samuel Moreno. Muere a los 11 años, le faltaban, yo no sé, como 20 años más de una primera condena, estaban peleando otra y simplemente estuvo en unas condiciones un poco especiales porque está en una estación de policía. Entonces uno dice, yo no veo la reforma del gobierno que se autoadjudica el cambio. Los corruptos van a seguir pagando sus condenas en batallones y en estaciones de policía, o van a hacer cárceles especiales para funcionarios públicos como tenemos acá, por ejemplo, Yarumito, que yo no sé si en otras partes del país existen. Es mejorar el sistema, pero para mejorar el sistema bastaría con cumplir una cantidad de normas que ya existen, pero que no se la están mostrando al país. Decano, hablemos un poquito de sistema judicial y a propósito de este tema de corrupción. El vencimiento de términos es el abogado más eficiente de Colombia. Posicionado como el mejor abogado de Colombia. ¿No sería momento de entrar a revisar qué está pasando, sino con esa figura, con lo que hay detrás de ella para evitar, eludir o no pasar por el proceso y tener condenas efectivas en esos casos de corrupción tan grandes que se presentan? Y me acabas de entender en lo que estoy diciendo. ¿Por qué sea el vencimiento de términos? Es que no hay suficientes jueces. Y en la reforma que están proponiendo el gobierno, está proponiendo ampliar el número de plazas de jueces penales. Yo no la veo. O están ampliando las facultades o las capacidades para la policía, o para la policía judicial. Esa sería una verdadera reforma a la justicia. ¿Hay déficit de jueces en Colombia? Hay déficit de jueces en Colombia, increíblemente. Está la cantidad de imputados, inclusive de condenados, porque los condenados tienen otros jueces que se llaman jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad, que es lo que les conté ahorita. ¿Usted ante quién acredita que ya ha cumplido meses o años de redención de pena vía estudio o vía trabajo ante los jueces de ejecución de penas y medidas? ¿Cuántos hay en Medellín? 4. 4 para todo Medellín. Casi que para toda Antioquia. Entonces uno dice, ¿y no abren más plazas de jueces de ejecución de penas y medidas? Entonces lo que yo te digo, y es la excusa también, que de hecho también puede ser una excusa, de la rama judicial diciendo, es que a mí se me vencen los términos, ¿por qué? Porque es que a mí me están llegando 80 procesos diarios. ¿Con qué saco yo 80 procesos diarios en un solo juzgado? Entonces, ¿no será que toca abrir el número de plazas para que no lleguen 80 procesos diarios a un juzgado, sino que lleguen de a 20? Y que con todo y eso son muchos. Esta es la justicia más congestionada, yo creería, que del mundo. Pero es que imagínense la cantidad de delitos que están cometiendo también. La reforma no debería ir hacia ese camino. Yo creo que sí, la reforma judicial debería ir a que esto sea más eficiente, pues porque quitamos delitos y pues unas cosas, pero realmente el atasco está en que no hay jueces, no les da. No, y que adicionalmente la población, como lo decía Fernando, ahorita la gente se siente mal, oye, ¿y por qué lo dejaron salir? Entonces los jueces ya también están diciendo, muchos jueces penales, ¿y yo para qué lo meto allá al estado de cosas inconstitucional si este señor se robó un celular? ¿No será más importante meter a alguien que acaba de matar a otro con un machete o con una pistola? Entonces se ponen a ponderar y dicen a quién le dicto medida de aseguramiento y a quién no se la dicto. Al delito más grave. ¿Cierto? Al delito más grave. ¿Por qué? Porque este pone en peligro real efectivo los bienes de la sociedad. ¿A quién le tiene más miedo la sociedad? ¿Al que se roba el celular o al que mata? Entonces metamos al que mata, sí, pero es que la cárcel está llena. ¿Problema de quién? De la ley. Esa es otra situación. Aquí hay un fetichismo legislativo brutal. Aquí todo creemos que lo vamos a arreglar a punta de leyes. No, arréglelo desde su administración. Porque es que usted es el jefe del IMPEC, es que usted es el jefe del USPEC. Asigne más plata, asigne más recursos, asigne más funcionarios, hagan los enlaces con la rama judicial para que haya más jueces, pídale plata al Ministerio de Hacienda para que haya más jueces
hayan más plazas y no se congestione la justicia, y al no congestionarse la justicia no tengan la excusa de decir, se me vencieron los términos, tocó dejarlo salir a la cárcel, la población civil se va a sentir súper mal. De lo que estamos hablando es especulativo. ¿Cuándo creen ustedes que se presenta eso? No, el 15, ya lo dijeron. El 15. El 15. Borrador, no sabemos a qué horas. Y vuelven a poner sillas allá, y va entrando gente y todo el show. Él dice que le ha intentado explicar mucho, pero mira, le cuento otra cosa. ¿Por qué 15 pasado mañana? Sí, pasado mañana. ¿Por qué no llama a la academia? Entonces dice, no, es que nosotros llamamos a la academia. No, usted contrató una firma y llamaron unos de la academia, que yo no voy a criticar a quienes llamaron, pero podría entender uno que llamaron a la academia para que, la academia de los amigos para que lo aplaude. Y se lo digo de la academia. A esta academia no la llamaron. Y creería yo que de los sistemas más congestionados del país es Antioquia y es Medellín. Nosotros tenemos mucho que decir, no solamente en la academia, sino en la rama judicial de acá. Pero si seguimos pensando desde el nivel central, que allá también tienen sus grandes problemas, ¿cierto? La Picota, la Modelo, están absolutamente congestionadas, pero creo yo que inclusive está más congestionado acá Bellavista y Pedregal. Entonces, creo que esa visión absolutamente centralista del poder, que siguen viendo las cosas como si de Chía para allá. Decano, pero ¿hacen no falta más cárceles nada. o no hacen falta más cárceles? Yo creo que sí, hacen falta más cárceles, pero más cárceles que provean la dignidad humana. Que cumplan el objetivo de resocialización. No cajas de humanos, ¿cierto? No seguir acumulando gente y no seguir acumulando gente en unos corredores sin servicios públicos. Yo creo que hacen falta más establecimientos penitenciarios y carcelarios, pero dignos, ¿cierto? Mira, hay una cosa que yo me pregunto, ¿por qué esas cárceles de alta seguridad, Cómbita, Itagüí, usted nunca ve que en esas cárceles se estén quejando ni por hacinamiento, ni por comida? ¿No les parece muy raro eso? No, pero es que lo que usted acaba de decir es que el IMPEC le traslada el problema a la policía. El IMPEC dice, señores policías, yo aquí no le voy a recibir un detenido más. ¿Y qué le toca hacer a la policía? Déjelo allá en uno de los calabozos. Y si lo deja salir, le pasa lo que le está pasando en este momento, que el gobernador de Antioquia en estos días también se dio cuenta, con lo de la fiscalía en Tarazá. Entonces simplemente levantan, voy a levantar la oficina de la fiscalía. Hombre, ¿vos crees que esa es la verdadera decisión y la decisión que hay que tomar en este momento? Porque entonces la fuerza pública hoy pierde con cara, pierde con sello y pierde con canto. Si los captura, le dicen, a usted ya le dijeron que no los podía capturar. Si no los captura, ¿usted por qué los dejó pasar? Omisión. Entonces están perdiendo por todo lado. ¿Yo qué siento? Y ese ya es un problema que ustedes lo saben mejor que yo, ustedes como comunicadores. Y es un problema de comunicación del gobierno con sus dependencias. ¿Por qué? Están confundiendo a sus propios empleados. Frente a los delitos graves, la justicia, ¿en qué se debe reformar? Y hablo de delitos graves, asesinos, corruptos, en fin. Hombre, yo pienso que para eso es que existe verdaderamente la Comisión de Política Criminal. Los más altos sabios del país en política criminal, creo que inclusive los acaban de convocar, que esa comisión nunca se había, o habían renunciado, hasta donde, si mal no recuerdo. Yo creo que ahí tienen que pensar muy bien en si verdaderamente está sirviendo que a alguien que le metan 40, 50 años de prisión, eso sí está sirviendo. Si ese señor lo metieron a la cárcel de 20 años y sale a los 60, sale resocializado. Pero decano, venga, ahí yo sí tengo que hacer un paréntesis y de pronto mirar al pasado. Cuando por ejemplo, el secuestro es uno de los delitos que más pena tiene. Y precisamente se le subió la pena por la cantidad de secuestros que se venían presentando en el país. Una vez se supo de la reforma que permitió subir la pena, pues comenzaron las capturas y este delito comenzó a bajar. O sea, ¿eso qué? Pero no ha desaparecido. ¿En serio? No ha desaparecido. Se lo va a poner así. ¿Usted en serio cree, Duber, que un muchacho que se dedica a la actividad criminal para no estigmatizarlo, sabe, conoce que se le incrementó una pena y que de cuenta de eso él no va a salir a hacer la actividad criminal diciendo, entre ellos se habla, pero ellos dicen, si me cogen no me meten 10, me meten 15, la voy a pensar mejor. ¿Usted cree que en serio eso les importa? 10 no, pero si usted le habla de 40 sí le importa.
yo he conversado con ellos. Yo también, Duber, porque es que yo soy abogado litigante. Y yo soy periodista. Y como abogado litigante que he hablado con ellos, ellos le dicen a uno, ¿usted cree que yo me daba cuenta, doctor, cuando estaba cometiendo delitos, de lo que estaba pasando afuera, de lo que estaba pasando en el Congreso? Uno no sabe eso, uno simplemente se está jugando la vida todos los días. Y cuando se juega la vida, unos días mueren en el ejercicio de sus actividades, otros días los capturan y se enteran de cuánto les van a meter de prisión el día que llegan. Ahora bien, ahora cada vez hay más información, ¿cierto? Cada vez la reforma entonces tendría que ir hacia informarle muchísimo más sobre los capturados y los condenados a los grupos poblacionales donde puedan haber delincuentes para que ellos se enteren sobre el tema. ¿Y dónde no hay? Por eso. A toda la población. Entonces, creo que uno desempatando el tema, yo diría que ellos se preocupan y conocen del tema, pero una vez están detenidos. Por eso. No, antes de que los detengan. Ex post facto. Cuando los capturan, lo primero que le preguntan a uno es, doctor, ¿y cuánto me van a meter? Y uno dice, ¿no te preguntaste eso antes de salir a la calle en la moto con el revólver? No leíste la verdad el código es que no, porque yo me la estaba jugando. Sí, claro. Es así de simple. Pues seguirá el debate, vamos a ver si la presentan, a ver qué cosas, porque todavía no hay ABC ni hay borrador. No. Hay algunos textos que él ha explicado, que el ministro ha explicado, pero la verdad es que no sabemos cuál es el texto definitivo. La ministra Corcho, que explicó unas cosas hasta la semana pasada, ya hoy salió a decir otras cosas, o sea, no tenemos nada claro. No sabemos el texto definitivo, Nacho. Señores, ¿algo más o me voy con pausa? Doctor Úsuga, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Nacho, un abrazo. Queda todo, Nacho, por debatir porque no se sabe. Ya le dijo, claro, usted es abogado, pero yo soy periodista. Y yo sí les pregunto, incluso bravo, usted lo ve. Bravo, no, yo también he hablado con ellos. Sacando charreteras. Sacando charreteras. Oiga, ya usted lo van a ver. Y Fernando en la mitad, de lado y lado. Señor, una breve pausa y volvemos. ¿Cuál será el tipo penal aquí? El inicio de un nuevo año es la oportunidad para mirar atrás, agradecer a las personas e instituciones aliadas que hicieron posible alcanzar todas las metas en el 2022. Pero también es el momento para visualizar y trazar nuevos caminos que nos conduzcan a un mejor futuro para todos. En el programa de hoy haremos un recorrido por las acciones de la gestión social realizadas por Concesión La Pintada en el año 2022, además de los principales logros, retos y alianzas para este año 2023. Bienvenidos a una nueva emisión de Camino al Suroeste, un espacio de Concesión La Pintada, conexiones para la transformación. Durante el 2022, el primer año de operación plena de la vía Conexión Pacífico 2, Concesión La Pintada centró la gestión social en 3 grandes líneas: dinamización económica, entorno y comunidades y alianzas institucionales. Desde la dinamización económica, la concesión generó diferentes estrategias para fortalecer el emprendimiento local con acciones formativas y comerciales, aportando al crecimiento de 40 iniciativas productivas de forma directa y 210 iniciativas de forma indirecta, destacando la participación de 135 mujeres. Además, se adelantaron gestiones interinstitucionales con empresas del territorio para promover la generación de empleo para los jóvenes con el objetivo de incentivar el desarrollo personal y profesional en la región. En la segunda línea, entorno y comunidades, se trabajó en la conservación y cuidado de ecosistemas estratégicos para el territorio, a través de espacios pedagógicos que aportan al fortalecimiento comunitario. Entre los principales logros se destacan las jornadas de reforestación, alcanzando 23 hectáreas con un total de 13.800 árboles sembrados. La apertura de 3 grupos de guardianes de la naturaleza, impactando a 62 niños con pedagogía encaminada al cuidado del medio ambiente.
y la implementación del programa de filtros purificadores de agua, promoviendo el acceso a agua potable. La concesión junto a sus socios hizo entrega de 140 filtros en municipios aledaños a la vía y en 8 instituciones educativas, beneficiando a 768 personas. Nuestra tercera línea de alianza institucional dirigida a la generación de acciones que promueven el desarrollo social de la región entre las instituciones y empresas del territorio. Trabajamos en el fortalecimiento de la estrategia a través del intercambio de ideas y el trabajo conjunto, posibilitando el fortalecimiento del proyecto. Consolidamos la cultura empresarial a través del intercambio de ideales, visión, valores de las empresas aliadas. Generamos procesos con un alto sentido de responsabilidad, liderazgo, compromiso e impacto. Para el año 2023 nos planteamos grandes retos en el acceso a la información, en la comunicación con los diferentes grupos de interés, en la coordinación interinstitucional y en la participación de las comunidades aledañas al proyecto. Seguiremos trabajando en el establecimiento de alianzas estratégicas en pro de la articulación con diferentes instituciones para el fortalecimiento del suroeste antioqueño. Continuaremos implementando nuestro programa de filtros purificadores de agua, facilitando el acceso al agua potable. Trabajaremos en el fortalecimiento de estrategias que impulsen el turismo en la región. En resumen, nuestro tema social va alrededor de generarle oportunidades a las mujeres, a los hombres, jóvenes y a toda la población, que entiendan que la carretera es más que una cinta para transportar mercancías, sino que es un integrador y un generador de grandes oportunidades. Estamos trabajando en eso y lo estamos logrando. Juntos hemos recorrido un largo camino. En este 2023 seguiremos trabajando por la dinamización de la economía y el desarrollo sostenible del suroeste antioqueño. De la mano de nuestros colaboradores, aliados y la comunidad, seguiremos ejecutando acciones que impacten positivamente en el progreso de sus habitantes. Nos vemos en una próxima emisión de Camino al Suroeste. Hasta pronto. Vigilado Superintendencia de Puertos y Transporte. Bueno, en Mallorca estamos felices, pero supremamente felices porque acabamos de recibir un reconocimiento a nuestro desempeño ambiental por parte de ACE Colombia. Y me encuentro aquí con Carlos Hernán, precisamente, director ejecutivo de ACE Colombia, que nos va a contar todos los detalles de este súper reconocimiento que nos tiene muy feliz. Y yo sí quisiera preguntarle, Carlos Hernán, ¿cómo nace la idea de hacer un reconocimiento de estos? Perfecto, Ricardo, muchas gracias. Un gusto estar aquí. De verdad que esta iniciativa que se enmarca dentro de los 50 años de existencia de la industria de centros comerciales en Colombia, pues básicamente lo que busca y se origina es para visibilizar todas las acciones que desde los centros comerciales hemos venido en los últimos años adelantando en favor de nuestro medio ambiente. Yo creo que una de las tareas que hemos tenido, digamos, como tareas pendientes ha sido el comunicar todo el trabajo que durante por lo menos esta década hemos adelantado. Cuando nos dimos a esa labor de analizar cómo han avanzado los centros comerciales en esa materia, realmente uno se encuentra con tremendas sorpresas. Centros comerciales que hoy son ejemplo en Colombia, centros comerciales que son incluso ejemplo en América Latina frente a temas de ahorro y uso eficiente de energía, de agua, de aprovechamiento de los residuos generados, de los residuos sólidos, de los desechos, de cómo es todo este proceso de disminuir los impactos de los vertimientos, de las emisiones, etcétera, etcétera. Empiezan a encontrarse que los centros comerciales han hecho gran cantidad de cosas, pero a la comunidad le hemos contado muy poquito. Es verdad, es cierto. Entonces, por eso el reconocimiento ambiental nace como una iniciativa para visibilizar toda esta labor que de manera desinteresada, que de manera absolutamente comprometida con nuestro planeta han adelantado los centros comerciales y que estamos convencidos que merece ser visibilizada, reconocida. Y por eso buscamos una organización como el ICONTEC, un ente que pudiese desarrollar con toda la seriedad una metodología para evaluar el cumplimiento normativo, para evaluar el cumplimiento de todos los programas de mitigación de los impactos ambientales y pudiese arrojarnos, bajo esa metodología, unas calificaciones que nos permitiera
establecer 3 grandes categorías. Centros comerciales bronce, centros comerciales plata y centros comerciales oro. Y esa parte es la más importante porque Mallorca acaba de recibir precisamente el reconocimiento en nivel oro, porque el pasado 19 de diciembre, pues precisamente lo que nos está contando Carlos, Icontec pues fue la persona encargada de evaluar nuestro desempeño y nos dieron un 96%, que además muy meritorio, y nos sentimos de cumplimiento. Sí, estamos felices precisamente por eso y porque además de cara no solamente al cliente interno, sino también al cliente externo. Es que es de verdad muy importante y nos sentimos muy contentos de que precisamente la Asociación de Centros Comerciales, en cabeza tuya, por favor, que está haciendo este tipo como digamos, de programas que de todas maneras, además, aprovecho la oportunidad para felicitar a todos los centros comerciales que también han recibido este superpremio. Y Carlos, pues por supuesto a ustedes por esta labor tan bonita. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue para nosotros? Porque también es un incentivo, pero además un compromiso. Este es un inicio, ¿cierto? Es un peldaño más en toda esta labor y en todo este trabajo que los centros comerciales vienen adelantando. Yo creo que aquí el reconocimiento es para el centro comercial, por supuesto, en cabeza de sus directivos, de las personas que están a cargo en la administración, pero especialmente para todo el equipo de trabajo, porque detrás de esto hay cantidad de personas contribuyendo, colaborando, haciendo en el día a día para que esto sea una realidad. Entonces, seguir en esa vía, seguir en esa línea, seguir trabajando en favor del medio ambiente, lograr contagiar a las comunidades, yo creo que ese es un tema fundamental, que el centro comercial continúe siendo ese eje articulador y generador de cambios y de transformación cultural de esa comunidad inmediata para que todos contribuyamos con nuestro... De eso que nosotros llamamos responsabilidad social y ambiental, que es tan importante. Pues Carlos Hernán, muchísimas gracias, nosotros felices. Y obviamente les seguiremos contando a ustedes todo lo que estamos haciendo al interior del centro comercial. Tenemos guardianes del planeta. Entonces la gente que viene en metro, en cicla, pues ya es un guardián del planeta, los que cierran la llave. En las oficinas estamos trabajando muy fuerte y pues esto seguramente es el incentivo para seguir trabajando por la comunidad, como dice Carlos. Carlos, muchísimas gracias y felicitaciones. A ustedes muchísimas gracias y felicidades nuevamente por el reconocimiento. Continuamos en la primera mesa de opinión de Antioquia. Y ahora el invitado de Duber. El de José era de todos. El de Duber sí es de Duber. Nacho, eso es un problema de todos. Recuerde que usted lo tienen ahí en sándwich. Sí, Fuente lo tienen en sándwich. Nacho, mire. Bueno, don Duber, hable, a ver. Nos está acompañando Oscar Yesid Zapata, pues es defensor de derechos humanos y con él hemos conversado en muchas ocasiones precisamente sobre la situación de orden público del departamento de Antioquia. Nos convoca el día de hoy una situación muy particular y tiene que ver con el oriente del departamento, todo lo que se ha venido presentando no solamente durante el fin de semana, sino también durante los meses anteriores, porque esto no es una situación nueva. Conversábamos con Yesid la semana anterior y nos decía, se comenzó a hacer una alerta sobre estas situaciones que se venían viviendo en el oriente del departamento por nuevos grupos, por nuevas situaciones, cosas que se podían presentar y al parecer pues no se prestó atención a estas alertas y ya vemos lo que está pasando. Oscar Yesid, ¿qué podemos entrar usted? ¿Qué panorama nos puede dar de cómo está la situación, digamos en general en el departamento, pero en esta zona del oriente? Bueno, muchas gracias por la invitación. De verdad que para nosotros es muy importante hablar de estos temas porque a partir de aquí podemos establecer incluso llamados de urgencia al gobierno nacional y departamental. Bueno, la situación en el departamento, si bien hay algunas cifras que vienen completamente en reducción, como el tema de los homicidios, posiblemente los desplazamientos y demás, sí nos preocupa que en territorios como el nordeste, el oriente antioqueño, el Magdalena Medio, las cifras van al alza, principalmente en términos de los homicidios, lo que tiene que ver con el derecho a la vida y la integridad de las personas. Y producto de eso están ocurriendo una serie de situaciones muy complejas que no son nuevas, ya las habíamos advertido. Llevamos casi 3 años diciéndole al gobernador de Antioquia sobre la presencia, reconfiguración y el empoderamiento territorial de diferentes grupos armados, en este caso en el oriente de Antioquia, aunque pues en todo el departamento hemos logrado identificar
un poder muy grande de estos grupos que lamentablemente van en detrimento de los derechos humanos y de la población. A eso iba Oscar Yesid. ¿Cuál es la utilidad y para qué están sirviendo estas alertas tempranas? Ustedes las hacen, la Defensoría las hace, pero pareciera que no son escuchadas. Mira, las alertas tempranas son un instrumento muy importante para nosotros porque evidencian cómo la misma institucionalidad hace un llamado a la otra parte, la institucionalidad que está comprendida por fuerza pública, instituciones del orden civil. Lamentablemente es cierto, estas alertas tempranas no son atendidas. Por ejemplo, el Bajo Cauca tiene la alerta 045 del año 2020, pero tiene 25 consumaciones de riesgo, que evidencia que no se realizaron las acciones pertinentes para proteger a la población. La del Oriente la hicimos nosotros, porque la habíamos solicitado a la Defensoría del Pueblo a Bogotá, y la incapacidad que tiene esta institución para realizar una alerta temprana nos llevó a la necesidad de establecer esta alerta de urgencia y evidenciar la situación que estaba ocurriendo. Oscar Yesid, ¿qué es lo que está pasando en particular allí en el Oriente? ¿Qué grupos están operando? ¿Qué se están disputando? ¿Por qué tantos homicidios? Bueno, mira, el Oriente Antioqueño es una zona estratégicamente ubicada. Históricamente las guerrillas la usaron como corredores estratégicos hacia el nordeste del departamento, Magdalena Medio, incluso hacia el Valle de la Aburrá y hacia esta parte del suroeste en límites con el departamento de Caldas. Es decir, es un sitio que ofrece una capacidad de movilidad muy alta. ¿Y qué hay detrás de todo esto? Pues primero que todo, hay también hay un interés muy marcado, viene en incremento la siembra de cultivos de uso ilícito, ¿sí? Vienen en incremento acciones violentas contra la población, vienen en incremento la minería ilegal, y esta zona les ofrece todas esas posibilidades para usufructuarse, no solamente económicamente, sino también del control territorial. Pero a mí lo que me parece más preocupante es la ausencia completa de un Estado fuerte. Entonces, por ejemplo, nosotros hacemos la alerta y lo primero que nos dice la fuerza pública, ustedes están mintiendo, ya no hay grupos armados. Pero en los últimos meses se vienen incrementando unas acciones violentas, incursiones armadas, paros armados y otra serie de situaciones que pues, demuestran que hay una omisión sistemática de toda la institucionalidad. En ese sentido, uno ve que hay un aumento de esas actividades delincuenciales. Sin embargo, esa presencia, patrullajes, incluso ellos mismos se fotografían, sí, mensajes, y ahora esto en Nariño y Argelia de un paro decretado a través de WhatsApp, ¿tiene algo que ver un posicionamiento, digámoslo, territorial para unos posibles diálogos, para decir aquí estamos y esto es de nosotros, algo por el estilo? Sí, evidentemente todos los grupos armados tienen que demostrar que tienen el poder suficiente como para tratar de, digámoslo así, negociar, como casi que en condición de iguales, pues, pensarán ellos, ¿cierto? Pero más que todo, lo que nos preocupa es que lo hagan con tanta facilidad, con una presencia institucional, y uno se pregunta dónde está la Fiscalía General de la Nación. Cuando muchas personas se nos han acercado a decir, mire, yo he ido a denunciar al GAULA, he ido a denunciar al CTI, he ido a denunciar al Ejército, y lamentablemente la situación sigue igual y no se atienden ese tipo de reclamos de la población. El panorama no puede ser más desalentador porque, mire, Oscar Yesid dice, se hacen esas alertas y no se presta atención. Incluso ha sido el mismo gobernador Nacho quien ha salido a denunciar la presencia de estas disidencias de las FARC dentro de los colegios. Oscar Yesid, ¿cómo ha sido precisamente también esta situación? Pues usted nos ha hablado Clan del Golfo, Clan de Oriente, incluso nos habló del MES, de los Pacheli en el Oriente, en zonas como el norte y el sur. ¿Cómo está también el panorama delincuencial? Bueno, mira, es que hablar de Antioquia es hablar de una especie de laboratorio de guerra. Antioquia tiene alrededor del 90% y presencia de las autodefensas gaitanistas de Colombia, o Clan del Golfo, como lo quieran llamar. Y no es solamente una presencia que tiene un interés por el control territorial, por el control económico, por el control político, e incluso en algunos sectores por el poder cultural. Sí, porque a partir de ahí cambian incluso imaginarios culturales. Valle de la Aburrá tiene alrededor de 300 bandas funcionales a estructuras como la oficina, como tal. En el norte de Antioquia, lo advertimos después de la firma del acuerdo de paz, le dijimos al gobierno nacional, al gobierno de Santos, al gobierno de Duque, si ustedes no hacen presencia van a surgir otros grupos y evidentemente así ocurrió.
En el norte de Antioquia hay presencia, por una parte, como Ituango, está el Frente 18 de disidencias de FARC, que hace parte de la segunda Marquetalia. Pero por el otro costado, en Yarumal, están las disidencias del 36, que hacen parte de la estructura de Iván Mordisco, pero también hay otras estructuras de la oficina del Valle de la Burrá, hay también presencia de AGC, presencia del ELN, y todo eso se convierte... O sea, esto es negocio. Parte de esto es negocio. Parte, no, el 99% es negocio. Pero lo que tenemos que pensar... negocio del mal. Sí, pero lo que tenemos que pensar ahí es hasta dónde ese negocio está afectando de manera directa a la población civil. Completamente. Porque realmente la responsabilidad de que eso se termine es una responsabilidad directa del Estado. ¿Será que habrá que pensar al revés, José? Como lo hizo Bukele. Dejemos de pensar tanto en los grupos delincuenciales. Pensemos en la sociedad, en la gente buena. Invirtió todo el proceso, está súper cuestionado. Pero la gente está feliz. Ese Pero la gente sabe porque deber ser. empezó a pensar en la gente buena. Y vamos con toda para la cárcel y lo voy a guardar y no más papache. Fernando no está muy de acuerdo. No, yo sé, yo tampoco estoy muy de acuerdo. Me parece una cosa con un lindero grandísimo. Haremos un debate y tiene muchos riesgos de derechos humanos, de todo lo que usted quiera. Pero la población buena está doblegada. Los campesinos, los pueblos están Nachi, ¿sabe qué asustados. hablan? Incluso que si usted quiere entrar a ese país y tiene mucho tatuaje, como que dicen... No, pero lo que dice Óscar es eso, el reclamo y las alertas tempranas lo que buscaban era que el Estado llegara al territorio y ejerciera la tarea que el Estado debe desarrollar, presencia total. Ya viene hora 13, no se vayan, vamos a estar bien informados a todos ustedes, muchas gracias, vamos a hacer una pausa y ya volvemos.